Oiga, ¿se ha puesto a pensar cómo funcionan los sistemas electorales de países como Chile, México, Uruguay? En un politólogo feliz veremos cómo se construyen democracias inclusivas. Avancemos ahora. En este video nos centraremos en un análisis general sobre los sistemas electorales de 5 países latinoamericanos que se han renovado estructuralmente, en el que la participación de dos de los sectores que históricamente han sufrido mayor opresión por parte del sistema alzaron sus voces. Es decir, el caso del voto de las mujeres y el reconocimiento de las tribus indígenas como parte de una ciudadanía heterodoxa, amplia e inclusiva. Nacemos en un sistema determinista llamado democracia representativa. En su esencia, es una de las luchas más profundas de la humanidad. Es el intento de equilibrar el bien y el mal, dar espacio a las voces y crear orden justo en medio del caos. Nos enfrentamos a un sistema donde la participación, la igualdad y la libertad se convierten en los valores más fundamentales. Pero como todo en la vida, su funcionamiento no es perfecto, y es ahí donde los sistemas electorales juegan un papel clave: decidir quién tiene el poder de representar la voluntad del pueblo en un mundo lleno de contradicciones. ¿Qué hace que la democracia sea esencial en el mundo moderno? La respuesta está en la participación. A lo largo de la historia, las sociedades han luchado por sistemas que han asegurado igualdad, justicia y representación. La democracia no solo garantiza el derecho a elegir, sino que da voz a quienes por siglos fueron silenciados, siendo el caso de los indígenas, las mujeres, incluso de las personas LGBTQ. Vamos pues. Desde la Atenas clásica hasta las revoluciones modernas, incluyendo la actual de Ucrania, la democracia se ha convertido en un mecanismo para resolver conflictos, promover la inclusión y construir consensos. Pero, ¿cómo pasó de ser una idea revolucionaria a un modelo político central en países como Uruguay, Chile, Costa Rica, Bolivia y México? Hoy exploramos sus orígenes y cómo los sistemas electorales han sido clave para hacerla realidad. La democratización no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso lleno de luchas, reformas y decisiones colectivas. Alejemos un poco la perspectiva, dejemos de lado el voto como nuestro único poder democrático y analicemos qué ocurre con la democracia en los siguientes 5 países, y cómo se da este momento clave en el que la democracia fue su forma de gobierno por preferencia, ya sea por menos poder o por mayorías relacionales. En Uruguay, la democratización tomó forma a inicios del siglo XX con la consolidación del batillismo. José Batalle y Ordóñez, líder reformista, impulsó reformas sociales y políticas que crearon una base sólida para una democracia representativa y participativa. El sufragio universal masculino se logró en 1918, sentando las bases del sistema actual. En Uruguay, el sistema electoral se basa en la representación proporcional mediante el voto método del cociente de Hare, utilizando listas cerradas y bloqueadas. Los ciudadanos votan dentro del sistema conocido como supremo, permitiendo elegir entre listas internas de un mismo partido. Este mecanismo promueve la diversidad interna y facilita la formación de coaliciones, y los diputados son elegidos para un periodo de 5 años. Costa Rica vivió su gran momento de democratización tras la Guerra Civil de 1948. El país abolió el ejército y estableció la Segunda República, una nueva constitución que garantizó elecciones libres y universales. Este hecho marcó el inicio de una nueva de las democracias más estables de la región. Costa Rica emplea un sistema de representación proporcional con listas cerradas y bloqueadas, aplicando el cociente de Hare y el método de residuos mayores. Los diputados de la Asamblea Legislativa se eligen en distritos provinciales que aseguran equilibrio territorial y su mandato dura 4 años. En Chile, la democracia moderna se remonta al siglo XIX con la Constitución de 1833, que estableció un sistema republicano. Sin embargo, el voto universal no llegó sino hasta mediados del siglo XX, en la reforma de 1949 que permitió votar a las mujeres. En este momento, consolidó el sistema que buscaría la inclusión. En Chile, tras las reformas de 2017, se adoptó el sistema proporcional de Hunt, que reemplazó el sistema binominal. Esto permite una mayor representación de partidos y sectores políticos minoritarios. Los representantes en el Congreso se eligen en distritos de tamaños variables, con periodos de 4 años para los diputados y 8 años para los senadores. En Bolivia, el hito democrático se dio con la Revolución Nacional de 1952, que introdujo el sufragio universal y abrió espacios de participación para los sectores indígenas y campesinos. Décadas después, con la reforma constitucional de 2009, se consolidó el modelo plurinacional, dando mayor representación a los pueblos originarios. El sistema es mixto, combinando representación proporcional con circunscripciones uninominales. Una parte de los escaños se asigna mediante lista cerrada, mientras que la otra se elige directamente por mayoría de distritos específicos. Además, se reservan circunscripciones especiales para pueblos indígenas. Los parlamentarios bolivianos tienen un mandato de 5 años. Finalmente, en México, la democratización tiene raíces en la Revolución Mexicana de 1910, pero el verdadero cambio llegó a finales del siglo XX. Tras décadas de un sistema de partido hegemónico, las reformas de los 90 años y alternancia del 2000 marcaron el inicio de una democracia más competitiva y representativa.
Finalmente, en México también se utiliza un sistema mixto, en el que 300 diputados federales son elegidos por mayoría relativa en distritos uninominales y 200 por representación proporcional en circunscripciones plurinominales. Este sistema busca un balance entre representación territorial y proporcional, un periodo de 3 años para los diputados y 6 años para los senadores. Estos momentos históricos nos recuerdan que la democracia no solo se hereda, se construye. Es en estos cimientos donde los sistemas electorales inclusivos encuentran su razón de ser. Sin embargo, en la actualidad, cada país implementa su sistema electoral de manera particular, adaptándolo a sus necesidades políticas y sociales. Así, estos países muestran cómo los sistemas electorales no solo definen cómo se elija a los representantes, sino también cómo se asegura la inclusión y el equilibrio en sus democracias. El ciclo electoral es una pieza clave de cualquier democracia, pues marca los periodos establecidos para elegir y evaluar si es necesario reemplazar a quienes ocupan cargos de representación popular. Cambiar de representantes no es solo una formalidad, es una herramienta fundamental para renovar la confianza ciudadana, ajustar el rumbo político y evitar que el poder se centre indefinidamente en unas pocas manos. Sin embargo, esta dinámica también enfrenta retos profundos. En muchos contextos, el clientelismo electoral, esa práctica de intercambiar favores, bienes o dinero a cambio de votos, distorsiona el propósito del voto. El problema no termina ahí. Cuando el clientelismo se normaliza, abre puertas a formas más graves de corrupción. Los recursos públicos quedan a la deriva. Y lo- el problema no termina ahí. Cuando el clientelismo se normaliza, abre las puertas a formas más graves de corrupción. Los recursos públicos que deberían servir al bienestar común terminan siendo moneda de cambio en redes políticas que perpetúan el abuso y la desigualdad. Es aquí donde surge una crítica crucial. El ciclo electoral pierde su valor cuando no sirve para mejorar la calidad de la representación y para combatir estas dinámicas nocivas. En lugar de ser una herramienta de cambio, se convierte en un simple trámite que refuerza estructuras corruptas. Yo creo que hay una salida. La mejor manera de combatir la política corrupta no es alejándose de la política, sino apostando por una política correcta. Esto significa fortalecer la transparencia, fomentar el voto informado y exigir que los representantes rindan cuentas. Solo así se puede transformar el ciclo electoral de un motor real de cambio y no de círculo vicioso de promesas incumplidas. Porque al final, la democracia no se sostiene sola, necesita de ciudadanos críticos, comprometidos y dispuestos a exigir más de quienes los representan. En un futuro ideal, votar es tan fácil como enviar un mensaje de texto, no hay barreras físicas ni sociales. Las comunidades más alejadas pueden votar sin salir de sus casas, sin perder el tiempo ni dinero. Las urnas se abren en dispositivos móviles y hasta las poblaciones indígenas tienen plataformas en su lengua materna para participar activamente. Es más fácil que pedir pizza. Y lo mejor, los políticos no solo cumplen sus promesas de campaña, sino que las superan. Todo esto gracias a un sistema electoral accesible, transparente y 100% inclusivo. ¿Quién no querría vivir en un mundo así? Pero ojo, lo ideal está al alcance de nuestras manos si decidimos ser parte de la solución. La inclusión en la democracia ha sido un proceso largo y en muchos casos arduo, pero fundamental para garantizar que todos los sectores de la sociedad puedan participar en la toma de decisiones políticas. A lo largo de la historia, diversos grupos han luchado por su derecho a ser escuchados y a tener un lugar en las urnas. Este recorrido de inclusión ha sido crucial para que la democracia se convierta en un sistema más equitativo y representativo. A continuación describimos algunas de las etapas claves en las que la democracia se expandió hacia otros sectores de la sociedad, obviamente, y por qué el voto es tan importante en este proceso. Dirijamos nuestra mirada a 4 momentos clave de la historia, en la que aparecieron culturas de inclusión y que son un repaso general de lo más top de democracia. La primera es la larga batalla de los derechos de las mujeres durante los siglos XIX y XX. La segunda, la incorporación de los pueblos indígenas en la política. La tercera es el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. La cuarta, la democracia de todos. Empecemos con los primeros feminismos y su larga batalla por los derechos de las mujeres durante los siglos XIX y XX. Durante siglos, las mujeres fueron excluidas del derecho al voto en casi todas las democracias del mundo. El sufragio femenino comenzó a ser un tema de lucha en el siglo XIX, con las primeras demandas de igualdad de derechos en países como Nueva Zelanda, en 1893, que fue el primero en otorgarles el voto. Sin embargo, no fue hasta el siglo XX que este derecho se extendió a gran parte del mundo.
En México, por ejemplo, las mujeres obtuvieron el derecho al voto en 1953 y en Estados Unidos las mujeres lucharon durante más de 70 años hasta conseguir el sufragio universal femenino con la 19ª enmienda de 1920. Entonces, ¿por qué el voto cuenta? El derecho al voto permitió que las mujeres pudieran influir en la política de manera directa. Al votar, las mujeres no solo eligieron a quienes las representarían, sino que también fueron capaces de presionar por cambios sociales, como los derechos reproductivos, el acceso a la educación y la igualdad salarial. La inclusión del voto femenino transformó las políticas públicas y ayudó a redefinir la idea de justicia e igualdad en las democracias. Tenemos la incorporación de los pueblos indígenas en la política regional latinoamericana en el siglo XX y XXI. Ha sido ejemplar. Durante muchos años las comunidades indígenas fueron excluidas del sistema electoral y político. Esto en parte responde mucho al tema racial. En muchos países de América Latina como Bolivia, México y Chile, los pueblos indígenas fueron despojados de su derecho al voto o enfrentaron grandes obstáculos para acceder a él. En Bolivia, por ejemplo, los indígenas obtuvieron el derecho al voto recién en 1952 y solo fue con la Constitución de 2009 que se reconoció su derecho a elegir representantes mediante circunscripciones especiales. En México, los pueblos indígenas tuvieron que luchar por décadas hasta que en 1996 se incluyeron reformas que garantizaron su representación política. Entonces, ¿por qué el voto cuenta? El voto de los pueblos indígenas ha sido crucial para garantizar que sus intereses sean representados. A nivel territorial cumplen funciones muy importantes como la protección de él o de la flora y fauna que los rodea, de sus costumbres y de sus propias características. Lo que esto significa es que pueden influir en políticas públicas que afectan a sus comunidades. Su participación en las urnas ha permitido un reconocimiento más amplio de sus derechos, incluidos en el derecho a la autonomía y la preservación de las culturas y territorios. En este sentido, el voto se ha convertido en una herramienta para asegurar que no haya más democracia para unos pocos, que sea totalmente diversa y reconozca todos los territorios de cada país. En un tercer momento, el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidades del siglo XX y XXI. Digamos que a pesar de estar formalmente reconocidos como ciudadanos, las personas con discapacidad históricamente enfrentan barreras significativas para ejercer su derecho al voto. Muchas veces estas barreras eran físicas, como la falta de accesibilidad en los centros de votación, o sociales, como la falta de reconocimiento de su capacidad para participar políticamente. Sin embargo, desde la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU en 2006, se han implementado reformas en muchos países para garantizar que las personas con discapacidad puedan votar sin restricciones. Nuevamente, ¿por qué el voto cuenta? La inclusión de las personas con discapacidad en el sistema electoral garantiza que sus voces sean escuchadas y que sus necesidades sean resueltas. Cuando las personas con discapacidad participan en las elecciones, contribuyen a un debate más rico y diverso sobre las políticas públicas. El voto es esencial para que puedan exigir accesibilidad, igualdad de oportunidades y la eliminación de barreras en otros ámbitos de la vida social y política. En este tema podemos concluir varias cosas. La primera es que la inclusión es como un pilar de una democracia sostenible. Exigir gobiernos cada vez más inclusivos no es solo una cuestión de justicia, sino de sostenibilidad democrática. Una democracia que no integra a todos los sectores de la sociedad, especialmente a los históricamente marginados, es una democracia incompleta. La participación de las mujeres, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad y otros grupos en los procesos políticos es esencial para crear políticas públicas que respondan a las verdaderas necesidades de la población. Un gobierno inclusivo es aquel que reconoce y valora las diferencias y cuya legitimidad no solo proviene de las urnas, sino de la capacidad de representar a todos. Luchar por una democracia inclusiva es garantizar que el sistema político siga siendo justo y funcional para generar un bienestar para las generaciones futuras.